Buenas tardes, chicos. Comenzamos enseguida. Ya. Estamos acá, ¿verdad, chicos? Estoy con esa duda. Como el anterior miércoles no hemos pasado clases por el día del Año Nuevo Aymara, no sé qué. Una consulta, chicos. Estamos acá, habíamos quedado acá, proteínas globulares fijadoras de ligandos, o ya hemos visto la mioglobina y la hemoglobina, chicos, si fueran tan amables. Hola. ¿O no recuerdan? Siempre anoto, fíjense el 310, el 13 de junio, pero con ustedes no había notado, eso estaba revisando. Simplemente, chicos, a ver, vimos ya esto del efecto alostérico, eso estoy segura. No sé si hemos quedado acá, proteínas globulares fijadoras de ligandos, mioglobina y hemoglobina. Hemos visto esto del grupo hemo, el grupo, la protoporfirina, chicos, ¿sí? Hola, chicos, si fueran tan amables de contestar. Supongo que tienen sus diapositivas y van anotando, ¿verdad, chicos? Doctora, nos quedamos en proteínas globulares. Proteínas globulares. Sí, globulares fijadoras de ligandos. Proteínas globulares fijadoras de ligandos. Acá entonces, ya, gracias por responder, te agradezco. Bueno, entonces, a ver, estamos viendo dinámica y función de las proteínas. Siempre hacemos una recapitulación. Perdón, antes de un cachito voy a grabar. Ya, entonces, les decía, siempre hacemos una recapitulación. Estamos viendo dinámica y función de las proteínas, cómo funcionan las proteínas. Ya hemos visto a proteínas fibrosas como el colágeno, luego hemos pasado a ver a proteínas globulares. Las proteínas globulares se caracterizan porque fijan ligandos, tienen sitios activos en su estructura intrincada, en la estructura terciaria o cuaternaria, si la tuviera, tienen zonas de la estructura proteica que fijan ciertos ligandos. Esa fijación de ligandos puede ser de dos maneras, puede ser dando lugar a una curva, si nos venimos por acá, una curva hiperbólica, que significa que la proteína tiene un solo ligando, o tiene más de un ligando, pero son no cooperativos, es decir, que un evento no afecta en el otro, que un sitio de fijación no tiene nada que ver con el otro sitio de fijación. O pueden dar el otro patrón de fijación, son las curvas sigmoideas o sigmoidales, que son típicas de proteínas que tienen más de un sitio de fijación. Y por eso eran los gráficos correspondientes, ¿verdad? LN es LN más P50 es para más de un sitio de fijación. L sobre L más P50 para un solo sitio de fijación. Bueno, donde habíamos quedado entonces, proteínas globulares fijadoras de ligandos. Vamos a entender mejor esto que hemos visto de cómo una proteína globular fija los ligandos, usando o viendo como ejemplo a dos importantes proteínas, la mioglobina y la hemoglobina. La mioglobina, o sea, ambas estas proteínas, perdón, cachito, ambas proteínas son útiles para indicarnos cuál es la importancia de la configuración de una proteína, cómo es la dinámica y la función de esa proteína. Nos van a ayudar a comprender cómo se unen las moléculas a las proteínas. Ese es ese es el fin. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Ha levantado la mano? Bueno, ya no voy a interrumpir. Les decía que el objetivo es ver cómo las moléculas se unen a las proteínas. Y esto va a ser muy útil en el siguiente capítulo, en enzimología, porque las proteínas, enzimas, son proteínas y se unen a ligandos que serían los sustratos. Entonces, tanto la mioglobina como la hemoglobina, que vamos a usar como ejemplo, tienen como principal función captar oxígeno molecular. ¿Dónde captan? Pues en su estructura molecular. En este caso, el oxígeno sería el ligando y la mioglobina y la hemoglobina pues serían las proteínas.
Todos los organismos aerobios, es decir, que necesitan oxígeno para vivir, pues necesitan oxígeno, bueno, valga la redundancia. Los microorganismos unicelulares, bacterias, algunos unicelulares, aparte de bacterias, lo que hacen es captan oxígeno solamente por difusión de oxígeno. El oxígeno difunde al interior y pues utilizan como aceptor de electrones. Pero en los organismos multicelulares, entre ellos nosotros, no podemos recibir el oxígeno a nuestros tejidos por simple difusión. Pues los organismos multicelulares hemos desarrollado, cuando hablan de la creación de Dios, se han desarrollado mecanismos para provisión de oxígeno a los diferentes tejidos. Existen moléculas que son transportadoras del oxígeno, como la hemoglobina, y moléculas que son acumuladoras de oxígeno, como la mioglobina. Esa es una importancia crucial. La hemoglobina transporta oxígeno y la mioglobina acumula. Obviamente, el oxígeno es el ligando de ambas proteínas. Veamos para entender cómo funciona su estructura. La mioglobina y la hemoglobina, vamos a ver primero en conjunto, son proteínas conjugadas. Recuerdan que hemos dicho que las proteínas conjugadas son aquellas que tienen un grupo prostético. En este caso, su grupo prostético es el grupo hemo. Por esa razón también se les llama hemoproteínas. La mioglobina está formada por una sola cadena polipeptídica. En consecuencia, tiene un solo grupo hemo. En contraposición, la hemoglobina está formada por 4 cadenas polipeptídicas. Es decir, la hemoglobina es una molécula con estructura cuaternaria, tetramérica. Tiene 4 cadenas polipeptídicas. Y posee un grupo hemo por cada cadena. Es decir, posee 4 grupos hemo. Mioglobina, una sola cadena polipeptídica, un solo grupo hemo. Hemoglobina tiene 4 cadenas polipeptídicas, es decir, estructura cuaternaria, y posee 4 grupos hemo. Si vemos su estructura, una proteína globular sería la mioglobina. Está formada fíjense, por alfa hélices como estructuras secundarias, los bucles, y aquí está el grupo hemo. El grupo hemo es el sitio de unión al oxígeno. Y esta es la hemoglobina que resulta de la unión de estas 4 cadenas, 2 azules y 2 rojas, que serían las 4 cadenas polipeptídicas, y lo que estoy encerrando en círculo son los grupos hemo. ¿Qué tienen en común ambas? Tanto la mioglobina como la hemoglobina, pues el grupo hemo. ¿Qué es el grupo hemo? Veamos al grupo hemo. Consta de una parte orgánica denominada protoporfirina. Si nos fijamos, esta sería la estructura del hemo, que sería que estoy indicando acá, ¿verdad? Y esto que se ve al fondo, aquí se ve mejor. Pues el grupo hemo está formado por una parte orgánica que es la protoporfirina, que sería esta parte. Es un anillo, fíjense, este es un pirrol, este es otro pirrol, y es un anillo tetrapirrólico. Escriban un ladito, por favor. La protoporfirina es un anillo tetrapirrólico. Un pirrol, 2 pirroles, 3, 4 pirroles. Y tiene en el centro un átomo de hierro. Este átomo de hierro se encuentra formando enlaces con los nitrógenos pirrólicos y estos otros enlaces con los otros 2 nitrógenos pirrólicos. Este es el grupo hemo. Se llama también hierro protoporfirina 9. ¿Por qué viene este nombre de 9? Porque esta estructura, este es el hierro, esta estructura da lugar a la existencia de 15 isómeros, digamos, con las diferentes disposiciones estructuralmente hablando, ¿no? Isómeros estructurales de esta protoporfirina. Pero en la naturaleza, tanto en la hemoglobina, en la mioglobina y también en los citocromos, que vamos a hablar de esto en el penúltimo capítulo, en los citocromos aparece solo este isómero. Se llama protoporfirina 9. Repito, está presente en la hemoglobina, en la mioglobina y en los citocromos, bueno, entre otros, ¿no? Tiene grupos propionato, fíjense, tiene enlaces apolares, grupos apolares, grupos metilo, grupos meteno, vinilo, pero también tiene grupos propionatos, o sea, ácidos propiónicos, 1, 2, 3. Ácido propiónico, estos que son polares están hacia la superficie en la estructura de la proteína, y estas estructuras apolares van hacia el interior de la estructura de la hemoglobina.
Otra característica importante es que el átomo puede estar en estado ferroso o férrico. El estado ferroso se denomina ferrohemoglobina y al estado férrico se denomina ferrihemoglobina. Solo el hierro, cuando está al estado ferroso, puede captar oxígeno. Entonces, es a este nivel que se capta el oxígeno. ¿Cómo sucede esto? Si esto consideramos que es un plano, es el anillo tetrapirrólico con enlaces a nivel del plano. Pero el hierro es un metal, ¿verdad?, de transición que puede formar enlaces, otros enlaces de coordinación. Por ejemplo, si vemos esta estructura del anillo tetrapirrólico visto un poco en perspectiva, estos serían, fíjense en mi cursor, los enlaces de plano, y también puede formar un enlace por debajo, un enlace de coordinación, que sería el quinto enlace de coordinación, y por encima del plano, el sexto enlace de coordinación con el oxígeno. En la estructura del hemo se observa que hay una histidina proximal, que sería, recuerden que todo esto está formado por, fíjense en mi cursor, es una estructura proteica, ¿verdad? En esa estructura proteica habrá un aminoácido, la histidina, llamada en posición 8, ¿no? F8 proximal, con la que, fíjense, también presenta el mismo nitrógeno, con el que forma el quinto enlace de coordinación. Y también interactúa con histidina distal E7. El centro de enlace al oxígeno está en el otro lado del plano, o sea, este sería el plano de unión a la histidina proximal, y al otro lado estaría la unión con el oxígeno, con la sexta posición de coordinación. El hierro está directamente enlazado a una histidina proximal mediante el quinto enlace de coordinación. De esta manera es como si el hierro, fíjense, este hierro jalaría, gracias a esta histidina, estiraría este anillo hacia el fondo y hace posible que entre el oxígeno. Por eso solo el hierro, el estado ferroso, es capaz de captar al oxígeno. La función del grupo hemo depende parcialmente, en consecuencia, fíjense que cómo capta el oxígeno, gracias a esta histidina, que forma parte del enlace, de los enlaces de la estructura proteica, y gracias a esta histidina de la estructura proteica, obviamente. Entonces, la función del grupo hemo depende, lo que dice aquí, parcialmente del entorno polipeptídico. Es decir, esta proteína le crea un microambiente para que este hemo funcione por la relación con las histidinas proximales y histidinas distales, que hace que ingrese el oxígeno. Eso es en modo general. Tanto la mioglobina como la hemoglobina tienen el grupo hemo. El grupo hemo está formado por un anillo de protoporfirina con el isómero protoporfirina 9, con un átomo de hierro al centro. Es el átomo de hierro el que va a captar al oxígeno. Veamos ahora por separado a la mioglobina. La mioglobina la vamos a simbolizar como Mb. ¿Dónde se encuentra la mioglobina? Está localizada en el músculo y actúa como un reservorio de oxígeno. Garantiza el desplazamiento de oxígeno en el músculo. Fue Andrew y Perutz que por cristalografía de rayos X pudo dilucidar la estructura de la mioglobina. Entonces, ¿de qué está formada? Es una molécula, la mioglobina es una molécula proteica, es una proteína globular. Su cadena polipeptídica está plegada fíjense, en conformaciones helicoidales de estructura secundaria, y se reconocen varios dominios, zonas de función de la mioglobina. Es más pequeña que la hemoglobina. Esta es la mioglobina. Está formada por una sola cadena proteica. La pregunta es aquí, ¿cómo se une el oxígeno a la mioglobina? Hemos dicho que la mioglobina capta oxígeno, almacena oxígeno, es un reservorio de oxígeno. ¿Cómo capta oxígeno la mioglobina? Para poder entender, vamos a considerar en términos cuantitativos. Vamos a considerar, igual como hemos visto anteriormente, tomando en cuenta el equilibrio químico. Como es una proteína que está formada por una sola cadena proteica
y tiene un solo sitio de fijación. Entonces, al tener un solo sitio de fijación, aquí se aplica lo que hemos visto antes. P más L nos da PL. Si reemplazamos P, proteína, por mioglobina, y L por el ligando, que es su ligando, el oxígeno, pues vamos a tener Mb oxígeno 2. Si aplicamos ley de acción de masas, o sea, el equilibrio, tendremos concentración de los productos sobre concentración de los reactivos. La disociación, ¿cómo sería? Sería la reacción inversa. La mioglobina unida al oxígeno, cómo se disocia en mioglobina libre y oxígeno. Y si aplicamos también la constante de equilibrio, tendríamos concentración de los productos sobre concentración de los reactivos. Esas serían las constantes, igualito como hemos aplicado anteriormente para P y L, ¿no? Con este modo general. ¿Cómo es el patrón de fijación de unión del oxígeno a la mioglobina? Si partimos de la función de saturación, repito igual como hemos visto antes, la función de saturación, recuerdan que la función de saturación es PL sobre P sobre PL más P. ¿Recuerdan? PL sobre PL más P, pero en este caso estoy reemplazando, en vez de usar P y L, estoy poniendo mioglobina unida al oxígeno sobre mioglobina unida al oxígeno más mioglobina libre. ¿Qué estoy hablando? Nuevamente repito que es la función de saturación. ¿Cuánto de mioglobina está unido al oxígeno? O mejor, ¿cuánto de oxígeno está unido a la mioglobina? En función de la mioglobina total. Considerando que mioglobina total será mioglobina unida a oxígeno más mioglobina libre. La ecuación 5, que reemplazando, recuerdan, despejando proteína y reemplazando, pues nos va a dar Y va a ser igual a oxígeno sobre oxígeno más K. ¿De dónde viene esto? Pues del reemplazo, como hemos visto anteriormente, no vamos a repetir todito otra vez. Entonces, Y va a ser oxígeno sobre oxígeno más K. Le llamamos ecuación 5. El oxígeno no es un gas, o sea, es un gas. No podemos expresar como simple concentración, sino lo expresamos como presión parcial. La presión parcial del oxígeno en torr, que es una medida de presión parcial, ¿no? Expresada como presión parcial de oxígeno será P oxígeno, presión parcial de oxígeno sobre presión parcial de oxígeno más P50. Lo que antes era, recuerdan, para un solo sitio de fijación, PL sobre PL más P50. Vamos a volver ahí para que recuerden. Oh, perdón, aquí. Esto, ¿no? Esto. Perdón, no era PL, es L. Acá. ¿Verdad? Era L sobre L más K. Expresando K como P50 es L sobre L más P50. Es el mismo razonamiento, pero en lugar de usar L hemos usado oxígeno. En lugar de usar P hemos puesto mioglobina. Entonces, L sobre L más P50, incluso hemos definido que era P50, ¿verdad? Es la concentración de ligando necesario para alcanzar el 50% de saturación. Pues esto mismo ahorita es lo que ahorita estamos viendo. Es esto. Mejor expresado como P, presión parcial de oxígenos, L sobre L más P50. Y es la función de saturación, se define como la fracción de ocupación de centros de unión por el oxígeno, que están unidos al oxígeno. Ahora, la afinidad por el oxígeno, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno va a estar caracterizado por este parámetro P50. Recuerdan que era P50, incluso hemos demostrado dónde salía P50. P50 sería la presión parcial de oxígeno necesario para alcanzar el 50% de saturación. Repito, P50 sería la presión parcial de oxígeno necesario para alcanzar el 50% de saturación de la mioglobina. Para la mioglobina, P50 es un torr. Aquí vale la pena adelantar, mientras que para la hemoglobina es de 26 torr. ¿Qué significa eso? Si yo digo que el P50, ¿qué es P50? Es un parámetro que nos indica
¿Cuál sería la concentración de oxígeno que permite alcanzar el 50% de saturación de la mioglobina? Para la mioglobina es 1, un TOR. En cambio, para la hemoglobina 26, ¿qué significa eso? Significa que la mioglobina necesita poca presión parcial de oxígeno para alcanzar el 50% de saturación. En cambio, la hemoglobina necesita mucha presión parcial de oxígeno, 26 veces más, para alcanzar el 50% de saturación. Lo que decimos que entonces, eso vamos a ver ahorita en el gráfico, que la mioglobina tiene mucha afinidad por el oxígeno. La mioglobina tiene mucha afinidad por el oxígeno. Repito, la mioglobina tiene mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina. El valor de Y siempre oscila entre 0 a 1. Si representamos lo mismo que hemos visto anteriormente, pero esta vez como función de saturación, en función de presión parcial de oxígeno, lo que antes era Y sobre L, ¿verdad? Y en función de L, el mismo gráfico. Entonces, una representación de Y en frente a presión parcial de oxígeno se denomina curva de disociación de oxígeno. ¿Qué nos está diciendo? Que a concentraciones elevadas, no concentraciones, a presión parcial alta de oxígeno, pues la mioglobina va a estar saturada, fíjense, al 100%. Bajamos la presión parcial. Esto sería a nivel, digamos, por decir, como una, semejante a la de los alvéolos pulmonares. Aquí sería ya en el músculo. En el músculo sigue saturado, hasta que llegamos a un TOR, fíjense, presión parcial en TOR, más o menos aquí un TOR. Si subimos aquí estaríamos en 50% de saturación. Es decir, que la mioglobina tiende a saturarse fácilmente. Con poca cantidad de oxígeno se satura. Es decir, tiene una gran afinidad por el oxígeno. Y entonces, como es una curva hiperbólica, significa que es una fijación no cooperativa. Es decir, que hay un solo sitio de fijación. En cambio, en la hemoglobina, veamos a la hemoglobina. La hemoglobina se encuentra en la sangre, en el interior de los eritrocitos. La hemoglobina la vamos a simbolizar como Hb, siempre se simboliza así. La hemoglobina transporta oxígeno en la sangre, transporta. La mioglobina almacena. La hemoglobina transporta oxígeno en la sangre, pero no solo oxígeno. ¿Recuerdan? La hemoglobina transporta oxígeno desde los alvéolos pulmonares hasta los diversos tejidos de nuestra economía. Pero no solo eso, también transporta anhídrido carbónico y protones, y por tanto también participa en la regulación del pH sanguíneo, la hemoglobina. Entonces, perdón, un cachito. Ya. Entonces, ya primero que vemos de la hemoglobina. Es un transportador de oxígeno. Lleva el oxígeno desde los alvéolos pulmonares a los tejidos. Y desde los tejidos hasta los alvéolos pulmonares lleva anhídrido carbónico y protones. Por eso nosotros al exhalar eliminamos anhídrido carbónico. ¿Cuál es su estructura? Para entender mejor su función, veamos su estructura. Max Perutz, dilucidó la estructura de la hemoglobina, le valió el premio Nobel. La hemoglobina de los vertebrados es un oligómero, es decir, tiene 4 subunidades, tiene estructura cuaternaria. Está formado por 2 unidades alfa y 2 unidades beta, quiere decir una molécula proteica, otra molécula proteica, otra molécula proteica y otra, asociados por atracciones no covalentes. Es una estructura cuaternaria. Y cada proteína tiene un grupo hemo. Entonces, la hemoglobina es una proteína que tiene más de un sitio de fijación. ¿Cómo se une el oxígeno a la hemoglobina? Si tiene más de un sitio de fijación, tenemos que considerar que está presente el efecto cooperativo. Repito, si hay más de un sitio de fijación, puede existir el efecto cooperativo. Tanto la mioglobina como la hemoglobina, ambas fijan oxígeno, pero la estructura cuaternaria de la hemoglobina le confiere funciones mucho más, digamos, cuantitativas. La ecuación para la hemoglobina debe adecuarse con la ecuación correspondiente a varios sitios de fijación que hemos visto anteriormente.
La unión del oxígeno en la hemoglobina se considera en términos cuantitativos, ¿recuerdan? La constante de disociación, que en todo caso será el inverso, perdón, un cachito aquí. Está saltando, perdón. Ya, entonces, si consideramos en este caso como LN, es decir, más de un sitio de fijación. La constante de disociación sería la proteína que se disocia, la proteína unida al ligando, o sea, en vez de P le pongo hemoglobina y L le pongo oxígeno. Entonces, en vez de PLN que me va a dar proteína más N ligandos, tengo hemoglobina con oxígeno que me va a dar hemoglobina más N moléculas de oxígeno. Si aplicamos la constante de equilibrio, K1 va a ser igual a concentración de los reactivos sobre concentración de los concentración de los productos sobre concentración de los reactivos. Y entonces la ecuación de saturación Y va a ser, Y es igual a oxígeno N sobre oxígeno más P50. Aquí directamente yo he puesto P50 considerando que hemos visto ya que K se transforma en P50, ¿no? Con el mismo razonamiento que de la mioglobina, el oxígeno es un gas, pues lo expresamos como presión parcial. Entonces, para más de un sitio de fijación, o varios sitios de fijación, Y va a ser igual a P oxígeno, o sea, a la N sobre presión, no es P oxígeno, perdón, presión parcial de oxígeno N sobre presión parcial de oxígeno N más P50. Esta ecuación corresponde a una curva sigmoidal. Entonces, si comparamos las dos curvas de disociación de la mioglobina y la hemoglobina, pues tendremos que la curva B, que sería la curva sigmoidal, estamos viendo que, por ejemplo, presión parcial, lo mismo, ¿no? Función de saturación en función de presión parcial de oxígeno. Lo mismo que hemos visto, Y en función de L, ¿no? Entonces, presión parcial en los alvéolos pulmonares, fíjense, a nivel de los alvéolos pulmonares, donde la presión parcial de oxígeno es elevada, pues ambos estarían saturados, tanto la mioglobina como la hemoglobina. A medida que vamos bajando la presión parcial hacia los tejidos, por eso dice presión parcial en los capilares de un músculo activo, más o menos por aquí sería 26 torr. A esta altura vemos que a esta altura más o menos de 26 torr, que es el P50 de la hemoglobina ya está al 50% de saturación. Pero la hemoglobina, pero la mioglobina, fíjense, a esta presión está totalmente saturada. Bajamos y recién a un torr es que se va a bajar su saturación en la mioglobina. En cambio, en la mioglobina, en cambio, en la hemoglobina, pues la hemoglobina tiene menor afinidad por el oxígeno, porque tiende a donarlo con mayor facilidad. La mioglobina es como si diría, me lo agarro el oxígeno porque tengo que reservar ese oxígeno para el músculo. En cambio, la mioglobina transporta el oxígeno desde los pulmones y luego llegando a los tejidos tiene que ceder, porque esa es su función. Porque si se lo agarraría, pues estaríamos en un problema, ¿no? Nuestros tejidos necesitan oxígeno para su metabolismo. Entonces, a presiones cerca a los capilares activos, la hemoglobina tiende a ceder oxígeno. De lo que estaba 100% saturado, llega a 50% de saturación y a medida que se acerca más a los tejidos, queda casi nada de oxígeno, lo ha cedido todo. Entonces, las curvas de disociación del oxígeno, de la mioglobina y de la hemoglobina difieren en dos aspectos. Repito, las curvas de disociación del oxígeno. Esta es una curva de disociación del oxígeno. Entre la mioglobina y la hemoglobina difieren en dos aspectos. La mioglobina produce una curva de fijación no cooperativa, es decir, curva hiperbólica. La hemoglobina muestra una curva sigmoidal que refleja un intenso grado, un grado intenso de cooperación. ¿Recuerdan qué era la cooperación? Que un evento ocurre y facilita al siguiente evento. Entonces, la hemoglobina en su unión al oxígeno muestra un grado intenso de cooperación, repito,
Significa que cada interacción oxígeno-hemo de la hemoglobina facilita la siguiente interacción con un grado de promoción de alrededor de 400 veces en la última. Les explico esto. La hemoglobina, ¿qué hace? Tiene 4 grupos hemo. Tiene más de un sitio de fijación. Corresponde a una curva sigmoidea. Por tanto, en la hemoglobina, en su unión con el oxígeno, se observa efecto cooperativo. ¿Qué significa el efecto cooperativo? Que la unión de la primera molécula de oxígeno en la hemoglobina va a facilitar que entre la siguiente molécula. Y más rápido la siguiente y más rápido la otra, 400 veces más rápido. Efecto cooperativo. Que también ocurre lo mismo en el sentido inverso, en la liberación del oxígeno. O sea que esto, digamos, en el nivel de los pulmones, capta el oxígeno, la primera molécula de oxígeno en un grupo hemo. Eso cambia la conformación de la hemoglobina y capta más rápido la siguiente y muchísimo más rápido y 400 veces más rápido la última. Esto en los pulmones. La hemoglobina, imagínense, está llevando el oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos. Llegando a los tejidos, más o menos cuando la presión parcial de oxígeno es baja, aquí está, esta presión parcial de oxígeno, la hemoglobina empieza a ceder, se desatura, baja su saturación, empieza a ceder oxígeno. Y lo hace también de la forma facilitada, es decir, inversamente. ¿Qué es esto? Inversamente, en el sentido, la liberación de oxígeno de un grupo facilita la liberación de los demás. O sea que llegando a los tejidos, se libera uno, el siguiente más rápido, más rápido, más rápido y más rápido. De esa manera se garantiza que llegue oxígeno a los tejidos. En otras palabras, existe comunicación entre los grupos hemo de una molécula de hemoglobina. Ese es el efecto cooperativo. Un evento de fijación facilita los otros eventos. En ese sentido, al captar oxígeno, pero también al ceder oxígeno en los tejidos. Eso nos están diciendo la curva. Fíjense, para cualquier valor de presión parcial de oxígeno, que sería esto, Y siempre es mayor para la mioglobina respecto a la Y siempre es mayor para la mioglobina respecto a la hemoglobina. Es decir, que la mioglobina tiene una mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina. Y es lógico para cumplir su función. Por eso la mioglobina es almacenador de oxígeno. Almacena oxígeno para que lo use su músculo. En cambio, la hemoglobina es más generosa. Tiene que llevar oxígeno para todos los tejidos y órganos. Entonces no se lo agarra, como quien dice, sino que a cierta presión parcial de oxígeno empieza a ceder. Esto podemos explicarlo a nivel molecular. ¿Cómo se explica la cooperatividad en términos de la estructura cuaternaria? Pues, ¿cómo podemos entender de que la hemoglobina actúe de esa manera tan especial? Primero, porque tiene estructura cuaternaria. Se asume la teoría de estados extremos en los cuales se encontraría la hemoglobina. El estado T de tensión y R de relajación. La hemoglobina puede estar en dos estados conformacionales extremos, denominados forma tensionada T y forma relajada R. A ver, ¿qué quiero decir con eso? Primero, antes de pasar, ¿qué habíamos dicho que era aquí, chicos? Esto, que el evento en uno de los sitios de fijación favorece al siguiente, al siguiente, al siguiente y al siguiente. Eso está acá también, lo que hemos visto aquí. Acá. Por eso, esto era en forma general. Ahora estamos viendo particularmente con la mioglobina y la hemoglobina. Los ligandos. Aparece, el siguiente favorece, el siguiente favorece. Esto se debe a qué cosa? Habíamos dicho a cambios conformacionales en la estructura de la proteína, denominados efectos alostéricos. Habíamos dicho que es un efecto alostérico, la comunicación entre sitios interactuantes, los 4 hemos, imaginen, se logra mediante cambios en la conformación de la proteína. Cualquier evento de fijación en el primer sitio da por resultado cambios en la conformación, de tal manera que facilita el fenómeno en los otros sitios de fijación.
Pues esto mismo estamos viendo ahorita, perdón, aquí volvemos. Estamos acá. Fíjense que sin dibujito, pero es lo mismo. Entonces, ¿por qué la hemoglobina, la primera molécula de oxígeno la capta fácilmente? La siguiente, más fácil, más fácil, más fácil. ¿Qué estaría ocurriendo? Cambios conformacionales también en la estructura de la hemoglobina. Entonces, una curva sigmoidea significa un evento cooperativo. En el evento cooperativo se observa cambios conformacionales de la proteína. ¿Qué información más nos da? Que la mioglobina tiene mucha afinidad por el oxígeno. La hemoglobina, ustedes dirían, ¿por qué la hemoglobina no tiene más que la mioglobina? Porque la hemoglobina tiene 4 grupos hemo. Debería ser al revés, que la hemoglobina tenga más afinidad, ¿verdad? Pero no es cuestión de número, es cuestión de alosterismo. La hemoglobina, a pesar de tener 4 de estos, tiende a donar sus grupos cuando la presión parcial de oxígeno es baja. ¿Cómo se explica esto? Pues para entender esto hay la teoría aceptada totalmente de que hay cambios conformacionales, por eso he vuelto atrás, cambios conformacionales denominados forma tensionada y forma relajada de la hemoglobina. Cuando la hemoglobina no está con oxígeno, se va a ser desoxihemoglobina. Es decir, les he puesto aquí, centros de unión al oxígeno están tensionados y no une al oxígeno. ¿Dónde estaríamos? En los músculos. En los músculos, la hemoglobina se va a transformar en su forma tensionada, que no capta oxígeno. Es lógico, ¿por qué no va a captar? Porque tiene que donarlo. Pero cuando se acerca a los alvéolos pulmonares y donde la concentración de oxígeno aumenta, la hemoglobina pasa de desoxihemoglobina forma T a oxihemoglobina forma R. Entonces los centros de unión al oxígeno están libres y puede unir al oxígeno. Entonces la unión con el oxígeno es la forma relajada. Y la forma en la cual ya no une oxígeno, más bien lo libera, es la forma tensionada. Entonces, ¿qué cosas serían? Cambios en la estructura cuaternaria, cambios conformacionales. La forma, el estado T y R no son más que cambios conformacionales. Entonces, la desoxihemoglobina tiene mayor afinidad por protones. Ahorita vamos a hablar qué es eso. Por tanto, a medida que desciende el pH, aumenta la disociación del oxígeno. Ahorita explicamos eso. Cuando la hemoglobina llega a los pulmones, llega en estado T. ¿Qué quiere decir? No está llevando oxígeno, porque está viniendo de los tejidos. Vamos a ver que en lugar de oxígeno va a estar llevando anhídrido carbónico y protones. Bueno, pero cuando la hemoglobina llega a los pulmones, está en estado T. En los pulmones, en los alvéolos pulmonares, obviamente la presión parcial de oxígeno es elevada, y entonces en presencia de oxígeno, la hemoglobina cambia de conformación del estado T tensionado a la forma relajada. Así va aumentando la afinidad de los centros de unión de hemoglobina al oxígeno. El primero más fácil, el siguiente más fácil, y el último 400 veces más fácil. Esto debido a que se desencadenan cambios conformacionales en la estructura cuaternaria de la hemoglobina. ¿Qué cosa es eso? Cooperativismo. Es decir, que la unión del oxígeno en un centro incrementa la afinidad de unión en los demás centros. Por esa razón, si vemos esto aquí, al revés desde los tejidos, la curva es poco empinada a bajas concentraciones de oxígeno, baja presión parcial de oxígeno. Todas las moléculas estarán al estado T, pero a medida que va acercándose a los pulmones, bueno, sobre todo en los pulmones, pasa de la forma tensionada a un equilibrio entre tensionado y relajado. En esta zona, al aumentar la conformación R, la curva comienza a empinarse. Ya en los alvéolos pulmonares empieza a saturarse, hasta que se satura totalmente. Cuando los centros están ocupados, la curva se achata. Y lo mismo al revés. Desde los pulmones está muy saturado. Empieza a bajar la concentración de oxígeno y la hemoglobina empieza a ceder su oxígeno, empieza a ceder hasta que lo cede totalmente y pasa a la forma T. Para explicar esto,
Pues un médico, un fisiólogo, no me acuerdo su nombre, pero su apellido es Bohr, explicó esto. Y por eso lleva su nombre, el efecto Bohr, que se refiere a la regulación de cómo la hemoglobina, por qué libera oxígeno y luego capta anhídrido carbónico. Hablemos de eso. La hemoglobina responde a 3 señales: a la presión parcial de oxígeno, si hay o no hay, a la concentración de protones, es decir, si es ácido o menos ácido, y a la concentración de anhídrido carbónico. ¿Por qué estos 3 efectos serían los 3 efectores de la hemoglobina? Vamos a esto. Los tejidos, cuando están en metabolismo rápido, por ejemplo, tejidos, músculos en acción, por ejemplo, músculo en ejercicio, va a generar grandes cantidades de hidrogeniones y anhídrido carbónico. Estos favorecen la liberación de oxígeno de la hemoglobina. Nos ponemos un cachito aquí, había puesto más atrás, aquí, espérenme. Cuando la glucosa, aquí está, cuando la glucosa en los tejidos musculares, por ejemplo, los tejidos musculares catalizan, metabolizan a la glucosa en presencia de oxígeno y generan anhídrido, fíjense mi cursor, anhídrido carbónico, agua y energía. Entonces, un producto del metabolismo de los carbohidratos en los músculos es el anhídrido carbónico, a eso me refiero. Me refiero con esto, que dice, el CO2 o anhídrido carbónico producido en el músculo en ejercicio es que ha utilizado la glucosa y ha generado anhídrido carbónico. ¿Está claro? Perdón, todavía no estábamos ahí. Los tejidos en metabolismo rápido generan grandes cantidades de protones, puede ser ácido láctico también, anhídrido carbónico proveniente del metabolismo de los carbohidratos. Y estos dos van a favorecer que la hemoglobina libere el oxígeno. ¿Cómo? Esta regulación de la liberación del oxígeno por la hemoglobina, o sea, la liberación del oxígeno de la hemoglobina está regulada. ¿Por quién? Por los protones, por el pH y por el anhídrido carbónico. Esa regulación de la liberación del oxígeno de la hemoglobina por estos dos factores, el pH y el anhídrido carbónico, se denomina efecto Bohr. Para entender el efecto Bohr, vemos que cuando baja el pH, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye. Imaginemos que estamos a nivel de los tejidos, donde el pH es ácido, porque se han generado protones por efecto del metabolismo. El pH baja. Cuando baja el pH, la hemoglobina inmediatamente tiende a ceder electrones. Tiende a ceder oxígeno. Es decir, su afinidad baja. Si vemos en una curva, les he puesto acá, presión parcial de oxígeno en función de porcentaje de saturación. A diferentes pHs, fíjense, un pH ácido, o sea, un poco más ácido, un poco más alcalino, ¿no? No es ácido en realidad, ¿no? Pero quiero decir que este es un pH mayor y este es un pH menor. Un pH menor, es decir, por ejemplo, a una presión parcial de 30, fíjense, o 26 torr, que es por acá, la saturación a pH no tan alcalino, fíjense, la saturación es menor, es decir, a pH bajo, la hemoglobina tiende a donar oxígeno. A esta misma concentración o presión parcial de oxígeno, si subimos aquí al pH 7,6, pues la saturación es mayor. Por eso, a menor pH, menor saturación de la hemoglobina por oxígeno, es decir, menor Y. ¿Queda claro? A menor pH, en los tejidos hay acidez. Cuando baja el pH, la hemoglobina cambia su estructura conformacional y cede oxígeno. Y es lo que se espera, ¿verdad? Porque los músculos necesitan oxígeno. Ese sería el efecto del pH. Efecto de la concentración de protones. El efecto de la concentración del anhídrido carbónico. ¿Dónde aparece el anhídrido carbónico? El anhídrido carbónico es producido por el músculo en ejercicio. Ya les he mostrado, glucosa más oxígeno, que forma anhídrido carbónico, 6 moles de anhídrido carbónico más 6 de agua más ATP. Bueno, ese anhídrido carbónico sale del músculo, sale a la sangre, atraviesa la membrana del glóbulo rojo, ingresa a su interior por un SIM portador,
que hemos estudiado en transporte de membranas. Y una vez que ingresa el anhídrido carbónico al interior del glóbulo rojo, ¿qué pasa? ¿Cómo afecta este CO2 a la afinidad de la hemoglobina? Pues por dos mecanismos. Al ingresar el CO2 al interior del glóbulo rojo, ¿qué pasa? Hace caer el pH en el interior de la hematíede. ¿De cómo? Anhídrido carbónico proveniente del metabolismo de los carbohidratos en los músculos ha ingresado a los glóbulos rojos, se combina con el agua y forma ácido carbónico. El ácido carbónico, les he puesto aquí, tiene un pK de 6,35. En el interior del eritrocito el pH es 7. Como quiera que este es más alcalino, 7 es más alcalino que 6,35, el ácido carbónico se disocia en bicarbonato más protones. Y el aumento de protones, ¿qué hace? Hace bajar el pH. Al bajar el pH, en medio ácido se estabiliza el estado T de la hemoglobina. ¿Y qué le pasa? Al estado T es como si entra al estado T y bota el oxígeno. Por tanto, disminuye su afinidad por el oxígeno y elimina oxígeno para los músculos. Fíjense cómo increíble ha botado su desecho en los músculos y le ha servido esto para que ingrese oxígeno al interior. Un dibujito que vi que me gustó. Los músculos, aquí está un músculo. Produce CO2. El CO2 sale de los músculos a la sangre. El CO2 ingresa al eritrocito, se combina con el agua, forma ácido carbónico debido a su pK más bajo que el pH del entorno. Se disocia en bicarbonato más protones. Entonces, el CO2, ¿qué hace? Baja el pH. En consecuencia, ¿qué hace el CO2? Estabiliza el estado T. La mayor parte del CO2 liberado a los glóbulos rojos se transporta a los pulmones. Entonces, ¿cómo está llevando? Como bicarbonato. Fíjense en mi cursor. Ahora está llevando, los eritrocitos están llevando ¿de dónde? De los tejidos hacia los pulmones en forma de bicarbonato, que se ha formado por la hidratación, ¿no? Una vez que se ha formado el bicarbonato otra vez más un protón, por la anhidrasa carbónica, forma ácido carbónico, se disocia en CO2 y agua, y el CO2 exhalamos. Y entonces un poco más complejo. El CO2 producido por las células sale a la sangre, ingresa al eritrocito, ¿no? Aquí en los eritrocitos está la hemoglobina, forma ácido carbónico, el ácido carbónico se disocia en bicarbonato y protones. Estos protones bajan el pH, la hemoglobina pasa a su forma tensionada y fíjense mi cursor, elimina CO2 para que usen los tejidos. A su vez, una parte del bicarbonato sale a la sangre e ingresa cloruro. ¿Recuerdan? Antiporte. Este bicarbonato, aquí está el bicarbonato, luego otra vez ingresa a los eritrocitos y genera anhídrido carbónico. Este anhídrido carbónico se exhala en los pulmones. De este modo, el anhídrido carbónico generado en los tejidos en actividad contribuye a disminuir el pH en el interior de los hematíes. Por tanto, libera oxígeno, porque ha pasado a la forma T y se convierte en una forma que puede transportarse a la sangre y se libera a los pulmones, el anhídrido carbónico, ¿no? Esta regulación de la liberación del oxígeno por la hemoglobina producida por protones y CO2 actúan como efectores alostéricos en la hemoglobina y se denomina efecto Bohr. Bueno, eso es todo, chicos. ¿Hay alguna pregunta? Fíjense que la estructura cuaternaria de la hemoglobina da lugar a toda esta regulación. ¿Cómo se puede explicar de que el CO2 producido en el interior de los músculos es un desecho? ¿Cómo eliminamos ese desecho? Pues fíjense, la hemoglobina no los desecha. A su vez, la hemoglobina en los alveolos, ¿qué nos lleva? Oxígeno. En las venas va, ¿verdad?, la hemoglobina desoxigenada hasta los alveolos. En los alveolos se oxigena y por las arterias sale la hemoglobina oxigenada. Fisiología, chicos. Entonces, fíjense que cómo podemos entender cómo funciona la hemoglobina gracias a su estructura. Recuerden que estamos en bioquímica estructural.
¿Hay alguna pregunta, chicos? Otra cosa que hay que resaltar es que a pH bajo, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es baja. ¿Dónde hay pH bajo? A nivel de los músculos. ¿Y es conveniente que la hemoglobina tenga baja afinidad? Sí, porque ¿qué tiene que hacer la hemoglobina? Liberar su oxígeno. ¿Está claro, chicos? ¿Hay alguna pregunta? Estudien un poco, lean si tienen alguna duda. Si no es ahorita, pues la siguiente clase, como siempre digo, ¿no? Bueno, si no hay preguntas, voy a parar la grabación. Tiene un cierto grado de complejidad, pero cuando le agarran el hilo, pues lean las diapositivas, tienen la grabación y entiendan, por favor. Es bien importante esto para entender luego enzimología, porque las enzimas actúan también, son proteínas globulares que siempre actúan uniendo ligandos. Entonces vamos a hablar también un poco de esa ecuación cuando veamos enzimología. Creo que ya les he dejado, permítanme. No les he dejado todavía enzimología. Mañana empezamos enzimas, chicos. Entonces les voy a entregar, este es el grupo 300, ¿no? Les voy a entregar, perdón, cachito, chicos. Permítanme verificar, tema número 7. Introducción esto de los enzimas, sí. Les voy a entregar las diapositivas de enzimología para la clase de mañana. Permítanme. Estoy haciendo, perdón, chicos, que no sé si pueden retirar, pero lo pondré para no olvidarme.